Lo vi por primera vez cuando el cielo aún ardía, y en aquel instante comprendí que había cruzado una frontera de la que jamás retornaría. Sus hijas lloraban bajo los escombros y yo, sin saber que aquel gesto lo cambiaría todo, extendí la mano. Antes de sumergirnos en esta historia, deja tu comentario con una nota del 1 al 10 y cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Que este momento traiga reflexión y emoción a tu corazón. Lo primero que sentí fue el olor. No era desagradable, pero sí completamente extraño. Algo entre metal caliente y ozono, mezclado con una dulzura que recordaba a flores que nunca existieron en la Tierra. El aire vibraba de una manera que nunca había experimentado, como si cada molécula hubiera sido reorganizada por una fuerza que desafiaba las leyes que conocía. Estaba de rodillas en la arena roja y mis manos sangraban. No recuerdo exactamente cómo llegué allí, solo recuerdo el ruido. Aquel estruendo que rasgó el cielo e hizo que la base entera temblara como si el planeta hubiera suspirado. Yo trabajaba en la estación Meridian, una colonia de investigación suspendida en la órbita de un planeta sin nombre, solo con coordenadas. Éramos 17 personas, la mayoría científicos, algunos militares. Yo era botánica, especialista en la adaptación de plantas terrestres a ambientes extraterrestres. Pasaba mis días en invernaderos climatizados, conversando con semillas que tal vez nunca germinaran, observando raíces que intentaban aferrarse a suelos que no estaban hechos para ellas. Era un trabajo de paciencia infinita, de esperar que la vida encontrara su camino incluso donde no debería existir. Aquella mañana, si es que podíamos llamar mañana a un ciclo en el que 3 soles salían a intervalos irregulares, estaba sola en el módulo de cultivo cuando oí la alarma. No era la alarma de rutina, ese pitido monótono que indicaba un fallo del sistema. Era un sonido nuevo, agudo, desesperado, como si la propia estación estuviera gritando. Corrí a la sala de control y encontré a todos paralizados frente a las pantallas. Una nave había aparecido de la nada, demasiado enorme para ser natural, y estaba cayendo. No era una caída controlada, era un desplome violento, una entrega al vacío. La nave se estrelló a 3 kilómetros de la estación, y el impacto generó una onda de choque que desconectó la mitad de nuestros sistemas. El comandante dio la orden, nadie debía acercarse. Protocolos de seguridad, posible contaminación, riesgo de hostilidad. Pero vi algo en las imágenes de los drones que sobrevolaron los escombros. Pequeñas formas moviéndose entre los fragmentos. Algo vivo intentando salir. Eran niñas. O lo que fueran parecían niñas. Esperé a que cayera la noche. No le dije nada a nadie. Tomé un traje ligero, una linterna de pulso y el botiquín médico básico. Crucé el desierto sola, siguiendo el cráter de luz que la nave había dejado. Cuanto más me acercaba, más parecía ganar densidad el aire, como si estuviera entrando en otro tipo de atmósfera. Mis manos temblaban, no de frío, sino de algo que no puedo nombrar. Anticipación, tal vez, o reconocimiento. Los escombros eran inmensos. La nave no estaba hecha solo de metal. Había algo orgánico en ella, estructuras que aún pulsaban, venas brillantes que corrían por las placas como si el propio cuerpo de la nave fuera una criatura herida. Y entonces las vi. 2 pequeñas figuras abrazadas la una a la otra, cubiertas de una sustancia translúcida que brillaba débilmente bajo la luz de los 3 soles lejanos. Tenían forma humana, 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, pero todo en ellas era extraño. Su piel no era piel, era una membrana fina a través de la cual podía ver venas de luz como constelaciones internas. Los ojos eran grandes, líquidos, y cuando me vieron no gritaron. Solo extendieron las manos. No pensé. Solo me arrodillé y sostuve aquellas manos pequeñas y frías. Se aferraron a mí con una fuerza que parecía desproporcionada para aquellos cuerpos frágiles. Lloraban sin lágrimas, un sonido que no era sonido, sino vibración. Lo sentía en el pecho, en los huesos, en las sienes. Y fue en ese momento que sentí el cambio. El aire a mi alrededor se volvió más denso, más pesado. La luz cambió de tono. Algo inmenso se estaba acercando. Giré la cabeza y lo vi. Era imposible no verlo. Emergía de los escombros como si fuera parte de ellos, como si la propia nave fuera solo una extensión de su cuerpo. Era grande, no solo alto, sino vasto, ocupando el espacio de una manera que no obedecía a la perspectiva. Su forma cambiaba sutilmente dependiendo del ángulo, como si mis ojos no pudieran procesar completamente lo que estaban viendo. Tenía algo de humano,
hombros anchos, una cabeza, brazos, pero también tenía algo de otra cosa. Placas que parecían una armadura, pero eran piel. Una luminosidad interna que pulsaba en ondas. Ojos que no eran ojos, sino fisuras de luz intensa. Él me miró, y en esa mirada sentí que el universo entero se detenía. No era una sensación agradable. Era como ser vista en todas las capas. Piel, músculo, hueso, pensamiento, miedo, deseo. Todo expuesto a la vez. Debería haber soltado a las niñas y haber corrido. Debería haber gritado. Pero no pude moverme. Las niñas se aferraron aún más fuerte a mí. Y algo en ese gesto, la confianza ciega, la desesperación silenciosa, me hizo permanecer. Dio un paso adelante y el suelo tembló. Su voz, cuando llegó, no salió de una boca. Vino de todas partes al mismo tiempo, una resonancia que vibraba en el aire, en la arena, en mi propio cuerpo. «Has tocado lo que es mío». No eran palabras en español, ni en ninguna lengua que yo conociera, pero lo entendía. No con la mente, sino con algo más profundo, algo instintivo. Tragué saliva y forcé mi voz a funcionar. Las salvé. Él inclinó la cabeza, un gesto extraño y casi humano. Las fisuras de luz que eran sus ojos se estrecharon, estudiándome. Sentí el peso de esa mirada como una presión física, como si estuviera dibujando un mapa de quién era yo. «Salvar implica peligro», dijo. «¿Crees que había peligro?» «Sí», respondí. No sabía lo que había aquí, pero estaban solas y asustadas. Él guardó silencio por un tiempo que pareció extenderse infinitamente. Las niñas, aún aferradas a mí, comenzaron a emitir de nuevo aquel sonido vibratorio, más suave ahora, casi como un ronroneo. Él se acercó y cada paso que daba hacía que mi corazón latiera más rápido. Cuando estaba a pocos metros de distancia, se agachó. No se inclinó, sino que pareció encoger el espacio a su alrededor para quedar a mi altura. La luz que lo rodeaba era cálida, pero no quemaba. Olía a algo antiguo, a estrellas lejanas, a vacío profundo. «No eres como los otros de tu colonia», dijo, y había algo que podría ser curiosidad en esa voz resonante. Ellos ordenaron que nadie se acercara. Desobedeciste. No podía dejarlas aquí. ¿Por qué? La pregunta me tomó por sorpresa. No era retórica. Realmente quería saber. Miré a las niñas que aún se aferraban a mí, sus ojos líquidos reflejando la luz de los soles lejanos, y sentí algo oprimirme el pecho. Porque nadie debería estar solo cuando el mundo se acaba, dije finalmente. Él permaneció inmóvil, pero sentí un cambio en él, una vibración sutil, como si mis palabras hubieran tocado algo que no esperaba que fuera tocado. Luego lentamente extendió una de sus manos, si es que aquello podía llamarse mano. Era más grande que la mía, con dedos largos y articulados de una manera extraña, cubierta por la misma membrana luminosa de las niñas. «Ven», dijo. «¿A dónde? A un lugar donde no estarás sola cuando tu mundo se acabe». Miré en dirección a la estación, invisible más allá de las dunas. Pensé en el comandante, en los protocolos, en las cámaras de vigilancia que probablemente ya me habían visto salir. Pensé en mi pequeño invernadero, en las plantas que cuidaba con tanto esmero, en las raíces frágiles que intentaban aferrarse a un suelo extraño. Y entonces miré a aquellas niñas, a aquel ser inmenso e incomprensible, y me di cuenta de que algo dentro de mí ya había decidido. Extendí mi mano y toqué la suya. La sensación fue eléctrica, no dolorosa, pero intensa, como tocar una estrella sin ser consumida por ella. Sus dedos envolvieron los míos con una delicadeza inesperada y sentí que el mundo a mi alrededor comenzaba a desaparecer. No fue un desmayo, fue una transición, un paso suave de un estado a otro. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba en otro lugar. No era la nave destruida ni el desierto rojo. Era un espacio suspendido, una cámara vasta hecha de luz y sombra que se entrelazaban. Las paredes, si es que eran paredes, pulsaban suavemente como si respiraran. El suelo bajo mis pies era sólido pero translúcido, y a través de él podía ver lo que parecía ser el cosmos. Estrellas, nebulosas, galaxias girando lentamente. Las niñas me soltaron y corrieron hacia él, aferrándose a sus piernas con evidente alivio. Él las tocó con una ternura que me impactó, dedos inmensos acariciando cabezas pequeñas con extremo cuidado. Luego me miró de nuevo y por primera vez sentí algo más allá del miedo. Sentí curiosidad, sentí algo que podría convertirse en comprensión. «Has cruzado el umbral»,
dijo. Ahora eres parte de esto. ¿De qué, exactamente? De la colonia. De la vida que existe entre los espacios. De aquello para lo que tu especie aún no tiene nombre. Quería preguntar tantas cosas. ¿Quién era él? ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba aquí? Pero antes de que pudiera formar cualquier pregunta, una ola de agotamiento me golpeó. Como si todas las emociones, todo el miedo y la adrenalina de ese día finalmente me alcanzaran de golpe. Mis piernas flaquearon y antes de que cayera sentí unos brazos a mi alrededor. No los suyos, sino los de las niñas, sosteniéndome, guiándome hacia algo que parecía una superficie suave. Descansa. Oí su voz, ahora más suave, casi un susurro. Mañana, entenderás. Cerré los ojos no porque quisiera, sino porque no podía mantenerlos abiertos. Y mientras me deslizaba hacia un sueño profundo y extraño, sentí algo cálido posarse sobre mí. No una manta, sino una sensación, un abrazo que olía a estrellas lejanas y promesas no dichas. Cuando desperté, todo había cambiado. Y yo, aunque aún no lo sabía, también había cambiado. Desperté en una habitación que no debería existir. El techo emanaba una neblina lila que flotaba como si tuviera conciencia propia, dibujando formas que casi creaban patrones antes de disolverse de nuevo. No había ventanas, pero tampoco me sentía encerrada. La luz venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, suave y constante. Estaba acostada en algo que no era exactamente una cama, más bien una superficie que se amoldaba a mi cuerpo, cálida y pulsante, como si estuviera viva. Me senté lentamente, esperando mareos o desorientación, pero mi mente estaba extrañamente clara. Los recuerdos de la noche anterior, si es que había sido noche, regresaron en oleadas. Las niñas, la nave destruida, él, aquel ser inmenso que me había traído a este lugar suspendido entre realidades. Me levanté y mis pies tocaron el suelo translúcido. Aún podía ver el cosmos girando debajo, galaxias moviéndose en un ballet silencioso que debería aterrorizarme, pero no lo hacía. Era hermoso de una manera que dolía en los ojos. Las paredes a mi alrededor pulsaban a un ritmo constante, como un corazón gigantesco. Me acerqué instintivamente coloqué la palma de mi mano sobre la superficie. Estaba cálida y lisa, y cuando la toqué, sentí una vibración, no solo en la piel, sino dentro de mí, como si mi propio corazón intentara sincronizarse con esa pulsación. Retiré la mano rápidamente, asustada por la intimidad de ese contacto. «¿Estás despierta?», oí su voz, y me giré. Él estaba en la entrada, si es que aquello podía llamarse entrada. No había puerta, solo una abertura en la pared que parecía haber surgido de la nada. Se veía diferente bajo esa luz suave. Más pequeño, de alguna forma, o tal vez era yo la que estaba empezando a procesar su forma de otra manera. Su luminosidad interna era más débil ahora, casi tímida, y las placas de su piel reflejaban la neblina lila en tonos de plata y azul. «¿Dónde estoy?», pregunté, y mi voz sonó extraña, amplificada por el espacio. «En casa», respondió simplemente. «Esta no es mi casa». Él inclinó la cabeza. Ese gesto extraño que estaba empezando a reconocer como consideración. «Aún no», dijo, «pero lo será». Di un paso atrás, sintiendo la superficie pulsante del suelo bajo mis pies. «Necesito volver a la estación. Van a buscarme». «Ya te buscan», dijo, y había algo en su tono que parecía casi triste, «pero no te encontrarán. Este lugar existe en un pliegue del espacio que sus tecnologías no alcanzan. Entonces soy prisionera». «Salvaste a mis hijas», dijo, y su voz se volvió más profunda, más resonante. «Entre mi pueblo, eso crea una deuda, un vínculo. Entregaste vida donde había muerte. Ahora tu vida me pertenece». La forma en que lo dijo, no como una amenaza, sino como un hecho, como una ley natural, me provocó un escalofrío por la espalda. Crucé los brazos sobre el pecho intentando parecer más firme de lo que me sentía. «Yo no pedí esto. Nadie lo pide», respondió. «Los vínculos no nacen de peticiones, nacen de elecciones. Elegiste cruzar el desierto sola, elegiste tocar lo que era mío, elegiste extender la mano». Él se acercó y quise retroceder, pero algo me mantuvo en mi lugar. Tal vez orgullo, tal vez curiosidad. Se detuvo a pocos pasos de distancia, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de él. No un calor normal, sino algo más profundo, como estar cerca de una estrella enana.
«Me tienes miedo», dijo. Y no era una pregunta. Sí, admití. Sería estúpido no tenerlo. Por primera vez vi algo que podría ser sorpresa en su forma. Las fisuras de luz que eran sus ojos se ensancharon ligeramente, y la luminosidad a su alrededor parpadeó una vez, como si hubiera contenido la respiración. «Honestidad», dijo, casi para sí mismo. «Tu especie rara vez la ofrece cuando hay miedo. Quizás sea porque ya no tengo nada que perder». Él guardó silencio por un largo momento y luego, lentamente, extendió una de sus manos. «Ven, quiero mostrarte algo». Miré esa mano, grande, extraña, cubierta por una membrana que brillaba débilmente, y sentí mi corazón acelerarse. Pero había algo en ese gesto, una delicadeza casi suplicante, que me hizo dar un paso adelante. Puse mi mano en la suya y esa sensación eléctrica regresó, pero más suave ahora, como una corriente que recorría mi cuerpo sin herir. Él me guió por los pasillos de la colonia, si es que aquello podía llamarse colonia. Era más como un organismo vivo, una estructura que respiraba y se movía. Las paredes cambiaban de color a medida que pasábamos, reaccionando a nuestra presencia. A veces veía formas moviéndose dentro de ellas, sombras, o quizás recuerdos, o quizás otras criaturas que existían en una frecuencia que mis ojos no podían procesar por completo. Pasamos junto a otros seres. Algunos se parecían a él, pero más pequeños, con variaciones en los colores y las formas. Otros eran completamente diferentes. Criaturas fluidas que parecían hechas de agua luminosa, formas geométricas que flotaban y zumbaban, entidades que no tenían una forma fija. Todos se detenían a mirarnos cuando pasábamos, y sentía sus miradas como toques físicos, curiosos y penetrantes. «Saben que eres diferente», dijo notando mi incomodidad. «Nunca ha habido una humana aquí antes. ¿Por qué no? Porque tu especie todavía es joven. Todavía está aprendiendo a existir más allá de los límites que se han impuesto a sí mismos. Pero tú cruzaste una frontera sin saberlo. Eso te hace rara». Llegamos a una cámara inmensa, más grande que todas las demás. El techo era tan alto que se perdía en la oscuridad. Y en el centro había algo que me dejó sin aliento. Una estructura que parecía estar hecha de luz solidificada, girando lentamente, emanando ondas de calor y sonido. Era como mirar el corazón de una estrella. «Este es el núcleo», dijo. «Lo que mantiene viva a la colonia, lo que nos permite existir entre los espacios». «Es hermoso», susurré, sin poder apartar la vista. «Es también lo que nos aprisiona», dijo, y había algo pesado en su voz. «No podemos alejarnos mucho de él. Si lo hacemos, comenzamos a desaparecer, a existir menos, hasta que ya no existimos». Lo miré, viendo algo nuevo en su forma, una vulnerabilidad que no había mostrado antes. «Entonces ustedes también son prisioneros», dije suavemente. «Todos somos prisioneros de algo», respondió. «La diferencia es solo de qué elegimos ser prisioneros». Nos quedamos allí por un tiempo indeterminado, observando el núcleo pulsar, y entonces sentí que algo tiraba del borde de mi ropa. Era una de sus hijas, la más pequeña, mirándome con esos inmensos ojos líquidos. Hizo un sonido, esa vibración que estaba empezando a entender que no era un lenguaje hablado, sino algo más profundo, más instintivo. «¿Quiere mostrarte algo?», tradujo él. La niña tomó mi mano, tan pequeña, tan fría, y tiró de mí para alejarme del núcleo, atravesando otro pasillo que parecía surgir especialmente para nosotros. Miré hacia atrás y lo vi observándonos inmóvil, esa figura vasta contra la luz del núcleo, y sentí algo extraño oprimirme el pecho. No miedo, sino otra cosa, algo que no quería nombrar. La niña me llevó a un espacio más pequeño, más íntimo. Las paredes aquí eran diferentes, cubiertas de algo que parecía vidrio, pero no lo era. Eran superficies reflectantes que mostraban recuerdos. Los reconocí de inmediato porque sentí la emoción que emanaba de ellos como calor. Vi a una mujer, humana, definitivamente humana, riendo. Vi a la misma mujer sosteniendo algo pequeño y brillante. La vi llorando. La vi desaparecer como humo mientras él, o una versión más joven de él, extendía la mano, incapaz de sostenerla. «Mamá», la niña hizo ese sonido, y lo entendí. Su madre era humana, susurré. Más para mí misma que para ella. La niña asintió, sus enormes ojos brillando con algo que podría ser anhelo. Toqué una de las superficies de memoria y sentí el dolor de él,
tan intenso que casi me hizo tambalear. Él había amado a esa mujer y la había perdido. Y ahora estaba yo aquí, probablemente pareciéndome demasiado a ella, probablemente reabriendo heridas que nunca habían cerrado. Entonces entendí por qué había dicho que mi vida le pertenecía. No era posesión, era reemplazo. Yo era el eco de lo que el tiempo le había arrebatado, la sombra de algo que ya no podía tener. Y esa comprensión fue más aterradora que cualquier amenaza. La niña me abrazó y yo la sostuve, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Y mientras la acunaba, miré aquellos recuerdos congelados y me di cuenta de que quizás había algo peor que ser prisionera. Tal vez era ser el recuerdo vivo de una pérdida que nadie había logrado superar. Los días aquí no eran días. No había mañana ni noche, solo ciclos de luz que cambiaban de intensidad según ritmos que aún no comprendía. Intenté contar cuántos ciclos habían pasado desde que desperté por primera vez en esa cámara de neblina lila, pero perdí la cuenta después del 12º. El tiempo aquí era diferente, más lento, más denso, como si cada momento se estirara hasta casi detenerse antes de deslizarse hacia el siguiente. Él me dio libertad para explorar. Nunca dijo que no pudiera ir a algún lugar. Nunca cerró ninguna puerta, aunque aquí no había puertas, solo aberturas que surgían y desaparecían como respiraciones. Caminaba por los pasillos pulsantes, tocaba las paredes que reaccionaban a mi tacto, observaba a los otros habitantes de la colonia viviendo sus vidas incomprensibles. Pero siempre sentía su presencia. No visualmente. Era más profundo que eso. Era como si él fuera consciente de cada paso que daba, de cada respiración, de cada pensamiento silencioso. Las niñas se convirtieron en mis compañeras constantes. Me seguían como sombras luminosas, curiosas y afectuosas de una manera que me desarmaba. A la mayor, a quien empecé a llamar mentalmente Laia, le gustaba tocar mi cabello, fascinada por la textura y el color. La menor, que para mí era Nira, tenía la costumbre de tomar mi mano cada vez que me veía, como si necesitara ese contacto constante para sentirse segura. Me mostraban cosas, fragmentos de cristal que cantaban al ser expuestos a la luz, criaturas diminutas que vivían en las grietas de las paredes y brillaban en patrones hipnóticos, jardines suspendidos donde crecían plantas que no eran plantas, sino algo entre mineral y vegetal, pulsando con vida propia. Fue en uno de esos jardines donde encontré algo que me hizo contener la respiración. Eran semillas terrestres. Las reconocí de inmediato. Trigo, girasol, frijoles, tomate. Estaban organizadas en pequeñas cápsulas translúcidas, preservadas de alguna forma, intactas a pesar de llevar claramente mucho tiempo allí. A su lado había herramientas delicadas, instrumentos que parecían hechos para el cultivo. Ella intentó crear un jardín. Oí su voz detrás de mí y me giré. Él estaba en la entrada del jardín suspendido, su inmensa figura recortada contra la luz del pasillo. Pero había algo diferente en su postura, algo que podría ser cansancio o quizás melancolía. ¿Tu madre?, y pregunté suavemente. Él asintió ese movimiento que estaba aprendiendo a reconocer. Ella decía que las plantas eran recuerdos vivos, que mientras algo creciera, algo permanecía. Intentó traer la tierra aquí, de todas las formas posibles. ¿Funcionó? No, dijo, y su voz era tan baja que parecía más una vibración en el aire. Nada crece aquí. La colonia no entiende este tipo de vida. Todo lo que ella plantó se marchitó antes de brotar. Tomé una de las cápsulas de semillas con cuidado, sintiendo el peso ligero y familiar. Mis dedos temblaban. Estas aún están vivas, dije, preservadas correctamente. Podrían crecer si... ¿Sí qué? Preguntó y había algo agudo en su voz. ¿Si hubiera suelo? ¿Agua? ¿Luz solar real? Esto no es la Tierra. Nunca lo será. No, dije, girándome para enfrentarlo. Pero quizás no necesite serlo. Quizás solo necesite ser algo nuevo. Vi algo cambiar en su forma, una ondulación en la luminosidad que lo rodeaba. ¿Qué quieres decir? Caminé entre las cápsulas, tocando cada una como si fueran reliquias sagradas. Mi mente de botánica estaba despertando, esa parte de mí que había estado dormida desde que llegué aquí. Dijiste que la colonia no entiende este tipo de vida. ¿Pero y si pudiera aprender? ¿Y si pudiéramos enseñarle? Él se acercó, su presencia llenando el espacio. Lo intenté durante años. Modifiqué atmosferas, creé suelos sintéticos, repliqué longitudes de onda de la luz solar.
Nada funcionó, porque intentaste recrear la Tierra, dije. Pero estas plantas pueden adaptarse. Es lo que hacen. Evolucionan. Cambian. Si les damos un ambiente que sea al menos parcialmente adecuado, encontrarán la manera. Para eso fui entrenada, para adaptar vida terrestre a ambientes extraterrestres. Por primera vez desde que nos conocimos, vi algo en su forma que podría ser esperanza. ¿Podrías lograrlo?, preguntó. ¿Hacer que algo crezca aquí? Puedo intentarlo, respondí, pero necesitaré ayuda. Necesito entender cómo funciona esta colonia, cómo respira, cómo se alimenta, qué tipo de energía la sostiene. Él guardó silencio por un largo momento y luego hizo algo que me sorprendió por completo. Me extendió la mano, con la palma hacia arriba, un gesto que era inequívocamente humano, vulnerable. Te mostraré, dijo, todo. En los días, o ciclos, que siguieron, él se convirtió en mi guía y mi maestro. Me mostró los sistemas internos de la colonia, las venas de energía que corrían por las paredes, los órganos de filtración que reciclaban aire y nutrientes, los centros neuronales que procesaban información y tomaban decisiones. La colonia era una entidad viva, consciente de una manera que desafiaba toda mi comprensión de la conciencia. Sentía, reaccionaba, aprendía. Y cuanto más aprendía, más comenzaba a formarse una idea en mi mente. Las plantas necesitaban luz. La colonia emanaba luz en diferentes frecuencias. Las plantas necesitaban nutrientes. La colonia poseía sistemas complejos de reciclaje orgánico. Las plantas necesitaban estabilidad, y este lugar, a pesar de toda su extrañeza, era absolutamente estable. Lo que faltaba era solo una cosa: comunicación. Una manera de hacer que la colonia entendiera lo que las plantas necesitaban, de crear una simbiosis. Comencé con algo pequeño. Elegí una única semilla de girasol, la que siempre había sido más resistente, más adaptable. Con su ayuda, creamos una cámara especial, más pequeña, más controlada. Él modificó la composición de las paredes para que pudieran secretar compuestos orgánicos específicos. Ajustamos la luminosidad. Creamos un suelo que era en parte mineral, en parte fibra viva de la propia colonia. Planté la semilla con mis propias manos y él observó en silencio. Sus hijas también estaban allí, sentadas a mi lado, sus enormes ojos fijos en ese pequeño agujero en la tierra híbrida que habíamos creado. Ahora esperamos, dije, limpiándome las manos. ¿Cuánto tiempo?, le preguntó Laia, usando esa vibración que estaba empezando a interpretar como curiosidad ansiosa. Días. Quizás semanas, respondí. El crecimiento lleva tiempo, paciencia. No tengo paciencia. Nira emitió un sonido que podría ser frustración. Y sonreí a pesar de todo. Entonces te enseñaré, dije, acariciando su pequeña cabeza. Lo miré y vi algo nuevo en su forma. Las fisuras de luz que eran sus ojos estaban más suaves, menos intensas. Había una quietud en él que no estaba allí antes. Gracias, dijo. Y esa simple palabra sonó como algo mucho más grande. ¿Por qué? Por intentarlo. Por no haberte rendido. Por ver una posibilidad donde yo solo veía pérdida. Sostuve mi propia muñeca, un hábito nervioso, y sentí mi corazón latiendo con firmeza. Todavía no he logrado nada. Puede que no funcione, pero lo intentaste, dijo. Y eso significa más de lo que imaginas. En los ciclos que siguieron, visité esa cámara obsesivamente. Verificaba la temperatura, la humedad, la composición del aire. Hablaba con la semilla, algo que mis colegas de la estación habrían encontrado ridículo, pero que para mí siempre tuvo sentido. Las plantas responden a la vibración, a la intención, a la presencia. Si la colonia era consciente, quizás también pudiera escuchar. Y entonces, en el 17º ciclo, sucedió. Entré en la cámara de cultivo y lo vi. Un pequeño brote verde, frágil como un suspiro, empujando la tierra. Caí de rodillas, las lágrimas brotando antes de que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más profundo, más puro. Era vida, vida real, terrestre, familiar, brotando en un lugar que nunca debería haberla sostenido. Él apareció momentos después, como si hubiera sentido mi emoción a través de la colonia. Miró el brote y la luminosidad a su alrededor pulsó una vez, fuerte y brillante. Luego, lentamente, se arrodilló a mi lado. «Lo lograste», dijo, y su voz temblaba.
Lo logramos, corregí, mirándolo a través de las lágrimas. Tú creaste el espacio, yo solo planté la semilla. Él extendió la mano y, con una delicadeza que me partió el corazón, tocó aquel pequeño brote verde con la punta de un dedo. La planta tembló bajo el contacto, pero no se marchitó. En cambio, pareció inclinarse ligeramente hacia él, como si lo reconociera, como si supiera que no era una amenaza. Ella tenía razón, dijo suavemente. Memoria viva. Mientras algo crece, algo permanece. Y por primera vez desde que nos conocimos, sentí que quizás había espacio aquí para algo más que pérdida y reemplazo. Quizás había espacio para un nuevo comienzo. El girasol creció, no de la manera en que crecería en la tierra. Fue más lento, más vacilante, como si estuviera aprendiendo a existir en un mundo que no lo esperaba. Pero creció. Las hojas se desplegaron verdes y suaves, y el tallo se fortaleció día tras día, o ciclo tras ciclo, hasta convertirse en algo firme y real. Sus hijas pasaban horas sentadas junto a la planta, observándola como si fuera el mayor misterio del universo. Y quizás lo era. Con ese primer éxito, la colonia entera pareció cambiar. No de forma visible, sino sutil. Las paredes pulsaban a un ritmo ligeramente diferente, más armonioso. Otros habitantes comenzaron a aparecer en la cámara de cultivo. Criaturas de formas imposibles que se quedaban en los bordes, observando en silencio. Me di cuenta de que no solo eran curiosos, eran reverentes. Para ellos, ese pequeño brote verde era algo sagrado, una prueba de que mundos diferentes podían tocarse sin destruirse. Comencé a plantar más semillas. Frijoles, tomates, hierbas aromáticas. Algunas murieron, sus raíces negándose a penetrar el suelo híbrido. Otras se adaptaron de formas extrañas. Una planta de tomate que creció con hojas azuladas, una planta de albahaca que emanaba un perfume diferente, más dulce y complejo. La colonia estaba aprendiendo, y las plantas también. Era una danza lenta, una negociación silenciosa entre dos tipos de vida que nunca deberían haberse encontrado. Él venía a verme todos los días. Nunca se quedaba mucho tiempo, solo lo suficiente para observar el progreso, para tocar delicadamente una hoja o sentir la textura de la tierra húmeda entre los dedos. Pero su presencia había cambiado. Ya no era esa figura imponente y distante que me había traído aquí. Había algo más suave ahora, más accesible. A veces lo sorprendía mirándome no con esa mirada analítica y penetrante del principio, sino con algo que podría ser ternura, confusión, no sabía cómo nombrarlo. Una noche, o lo que fuera que pasara por noche aquí, estaba, sola en la cámara de cultivo, verificando los niveles de humedad, cuando sentí el cambio en el aire. Él estaba parado en la entrada, pero diferente, más pequeño. Me tomó unos segundos darme cuenta de lo que había cambiado. Había alterado su forma. Aún era inmenso, aún claramente no humano, pero las placas de su piel eran menos pronunciadas, la luminosidad más contenida. Era como si estuviera tratando de hacerse menos intimidante. ¿Por qué cambiaste?, pregunté suavemente. Dio un paso hacia adentro y el suelo pulsó bajo sus pies. Pensé que quizás sería más fácil, para ti, hablar conmigo así. Me acerqué lentamente, aún sosteniendo el pequeño dispositivo de medición en mis manos. ¿Más fácil cómo? ¿Crees que te tengo miedo? Él inclinó la cabeza y por primera vez vi algo que podría ser inseguridad en su lenguaje corporal. Dijiste que sí al principio. Lo tenía, admití. Pero las cosas cambian. Las personas cambian. Incluso los monstruos cambian, supongo. La palabra pareció golpearlo físicamente. Su forma onduló y por un momento pensé que iba a retroceder. Pero en lugar de eso, se acercó más, hasta estar tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de él como ondas. ¿Así es como me ves? ¿Como un monstruo? La pregunta estaba tan cargada de algo, dolor tal vez, o la esperanza de que dijera que no, que sentí que se me oprimía el corazón. Lo miré, realmente lo miré, tratando de ver más allá de la forma alienígena, más allá de la luminosidad y las fisuras de luz. Y vi algo familiar: soledad, pérdida, el deseo desesperado de ser comprendido. No sé lo que eres, respondí honestamente, pero sé lo que haces. Cuidas de tus hijas, proteges a tu colonia. Intentaste hacer crecer un jardín para alguien que amabas. Esas no son cosas que hacen los monstruos. ¿Y encerrarte aquí?, Son preguntó, su voz baja, casi un susurro. ¿Eso tampoco es cosa de monstruos?
La pregunta me tomó desprevenida. Aparté la mirada, enfocándome en las plantas a nuestro alrededor, en los pequeños brotes verdes que eran mi única conexión con casa. No lo sé, admití. A veces pienso que soy prisionera. A veces pienso que solo estoy perdida. Y tú me encontraste. Quería dejarte ir, dijo, y había algo roto en su voz. El primer día después de que salvaste a mis hijas quise llevarte de vuelta, pero entonces vi cómo te miraban, como si hubieran encontrado algo que pensaban haber perdido para siempre. Y fui egoísta. Quise mantener ese algo cerca. Lo miré de nuevo y vi una vulnerabilidad tan cruda que casi dolió presenciarla. Ellas perdieron a su madre, dije suavemente. Es natural que busquen esa conexión. No son solo ellas, dijo, y esas palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, pesadas y cargadas. Yo también la perdí, y cuando te vi por primera vez, de rodillas en esa arena roja, sosteniendo a mis hijas como si fueran tuyas, fue como mirar a través del tiempo y verla de nuevo. Entonces solo soy un reemplazo, dije, y no pude evitar la amargura en mi voz. Una sombra de lo que perdiste. No, dijo rápidamente, dando un paso adelante. Eres... Hizo una pausa, como si buscara palabras que no existían en ninguna lengua. Eres lo que sucede después de la pérdida, la posibilidad de que algo pueda existir donde había vacío. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, pero no las dejé caer. ¿Y si no quiero ser esa posibilidad? ¿Y si solo quiero ser yo? Él guardó silencio por un largo tiempo y luego, lentamente, extendió la mano. No era ese gesto dominante del principio, era algo más vacilante, más humano. Entonces enséñame, dijo. Enséñame quién eres, porque yo solo sé quién podrías haber sido. Miré esa mano, tan grande y extraña, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Era una petición, no una orden. Era vulnerabilidad, no control. Respiré hondo y puse mi mano en la suya, sintiendo esa familiar descarga eléctrica, pero ahora reconociéndola por lo que era, conexión. Mi nombre es Elena, comencé. Nací en Ciudad de México, en una ciudad que probablemente ya no existe como la recuerdo. Mi madre era profesora, mi padre ingeniero. Solía tener pesadillas cuando era niña, y ella me cantaba hasta que me dormía. Amaba la tierra bajo mis uñas, el olor a lluvia, el sonido de los pájaros al amanecer. Quería salvar el mundo plantando cosas. Suena ridículo ahora, pero era lo que quería. Él me escuchaba en silencio absoluto, su atención tan intensa que era casi tangible. Continúa, dijo suavemente. Perdí a mi familia joven. Un accidente. Me quedé sola demasiado pronto. La ciencia se convirtió en mi familia. Las plantas en mi conversación. Me ofrecí como voluntaria para la misión porque no había nada que me atara a la tierra, porque quería ver si la vida podía existir en lugares imposibles. Y ahora estoy aquí, en un lugar más imposible de lo que jamás imaginé, hablando con alguien que ni siquiera sé si puedo llamar a alguien. Y no sé si estoy enojada o agradecida o simplemente demasiado cansada para sentir algo. Mi voz se quebró al final y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. Sentí que sus dedos apretaban los míos suavemente, un gesto tan cuidadoso que fue casi doloroso de presenciar. Elena, dijo, y fue la primera vez que oí mi nombre en su voz. Sonó diferente, más profundo, como si cada sílaba hubiera sido pesada y medida. Puedes llamarme Kaerith. Es lo más cercano que tu lengua puede llegar a lo que soy. Kaerith, repetí, y el nombre se sentía extraño en mi boca, pero de alguna manera, correcto. No tengo palabras para lo que me haces sentir, dijo. Mi especie no siente de la manera que los humanos sienten. Somos más diluidos. Las emociones para nosotros son como corrientes en aguas profundas, no olas en la superficie. Pero desde que llegaste, algo ha cambiado. Las corrientes se han vuelto más fuertes, más turbulentas. No sé si eso es bueno o malo, dije. Yo tampoco, admitió, pero sé que no quiero que se detenga. Nos quedamos así por un tiempo indeterminado, con las manos unidas, en silencio. A nuestro alrededor, las plantas crecían lentamente, sus raíces penetrando el suelo híbrido, sus hojas desplegándose hacia la luz artificial. Era un milagro pequeño y silencioso, y me di cuenta de que quizás nosotros también éramos eso. Dos seres imposibles tratando de echar raíces en un terreno que no nos quería, pero que estaba aprendiendo a acogernos. Comencé a explorar los recuerdos. No a propósito al principio.
Fue Lia quien me los mostró, llevándome de la mano a esa cámara que había visto antes, donde las paredes estaban revestidas de superficies reflectantes que guardaban fragmentos del pasado. No dijo nada, solo tocó una de las superficies con su mano pequeña y translúcida, y el recuerdo se encendió como una ventana, abriéndose a otro tiempo. Vi a su madre, vi más detalles esta vez, la forma en que reía, echando la cabeza hacia atrás con total abandono. La forma en que tocaba a Kaerid, sin miedo, con una familiaridad que provenía de años de intimidad, era hermosa de una manera simple, humana, real. Cabello castaño cayendo en ondas sueltas, ojos que brillaban con inteligencia y humor. Y había algo en ella, en la forma en que se movía, que me recordaba a mí misma. No físicamente, sino en la esencia. Esa misma curiosidad incansable, esa misma manera de mirar lo desconocido como si fuera un regalo en lugar de una amenaza. Desapareció. Laia emitió ese sonido que había aprendido a reconocer como tristeza. Un día estaba aquí y al siguiente ya no. ¿Qué pasó? Pregunté suavemente, arrodillándome para quedar a su altura. Laia tocó otra superficie y vi una nueva secuencia de recuerdos. La mujer debilitándose, su forma sólida comenzando a volverse translúcida. Kaerid, a su lado, intentándolo todo, creando atmósferas diferentes, modificando la composición del aire, envolviéndola en campos de energía. Pero nada funcionaba. Estaba desapareciendo, no por una enfermedad, sino por algo más profundo. La colonia la estaba consumiendo lentamente, como si su cuerpo humano no pudiera existir permanentemente en ese espacio entre dimensiones. La colonia no sabía que la estaba lastimando. Nira apareció a mi lado, su voz vibratoria más suave que la de su hermana. Pensaba que estaba ayudando, intentando integrar. Pero los humanos no pueden integrarse. No completamente. Sentí un frío recorrer mi espalda. ¿Y yo? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. ¿Eso me va a pasar a mí también? Las dos niñas intercambiaron una mirada, esa comunicación silenciosa que iba más allá de las palabras. No lo sabemos, admitió Laia. Papá está tratando de impedirlo. Ha cambiado mucho desde que llegaste. La colonia es diferente ahora, más cuidadosa. Pero no hay garantías, completé. Y no era una pregunta. No respondieron, y el silencio fue respuesta suficiente. Miré mis manos, sólidas y reales, y me pregunté cuánto tiempo tardarían en volverse translúcidas, hasta que yo también fuera solo un recuerdo más guardado en una pared reflectante. Esa noche no pude dormir. Me acosté en la superficie que se amoldaba a mi cuerpo, observando la neblina lila en el techo dibujar patrones que casi tenían sentido, y pensé en todo lo que había dejado atrás. La estación Meridian, mis colegas, el universo que conocía. ¿Alguien todavía me buscaría? ¿O ya me habrían dado por perdida, una víctima más del espacio profundo, un nombre más en una lista de misiones que salieron mal? «Estás despierta», oí la voz de Kaerid, y abrí los ojos para encontrarlo en la entrada. Se había acostumbrado a venir a verme tarde en la noche, cuando los ciclos de luz de la colonia se oscurecían y el resto de los habitantes se dormía o lo que fuera que hicieran en lugar de dormir. Eran nuestros momentos más silenciosos, más íntimos, los momentos en que él no era el líder de la colonia y yo no era la humana desplazada. Éramos solo dos criaturas solitarias tratando de entender cómo existir una al lado de la otra. Tus hijas me mostraron los recuerdos, dije, sin levantarme. Tu compañera, lo que le pasó. Él se quedó inmóvil por un momento y luego entró, la puerta desapareciendo detrás de él. Lentamente, se acercó y se sentó en el suelo junto a la superficie donde yo estaba acostada. Era la postura más humana que le había visto adoptar. Sabía que un día los verías, dijo. No intenté esconderlos. ¿Por qué la colonia le hizo eso? Pensé que este lugar era seguro. Lo era, dijo, y había dolor en su voz. Para nosotros. Pero ella era diferente. Los humanos están hechos de carne y tiempo de una manera que nosotros no. La colonia intentó adaptarla, convertirla en parte de sí misma, como hace con todos los que viven aquí. Pero su cuerpo se resistió. Y cuanto más se resistía, más presionaba la colonia, pensando que estaba ayudando. Cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. La amabas, dije suavemente. La amo, corrigió.
El tiempo verbal no cambia el sentimiento. Ella todavía existe en cada recuerdo, en cada respiración de esta colonia, en las hijas que me dio. Está aquí, siempre. Me senté, llevando mis rodillas contra el pecho. ¿Y yo? ¿Estoy desapareciendo también? Él se giró para mirarme, y las fisuras de luz que eran sus ojos estaban más intensas de lo normal. No, dijo con firmeza, no lo permitiré. Lo he cambiado todo. La forma en que la colonia respira, cómo absorbe energía, cómo interactúa con la materia orgánica. Ahora te reconoce como algo separado, algo que no debe ser integrado. ¿Estás a salvo? ¿Cómo puedes estar seguro? Porque he pasado cada ciclo desde que llegaste asegurándome de ello, dijo, y había algo feroz en su voz. Porque no cometeré el mismo error 2 veces. Porque perderte sería... Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado grandes para salir. Extendí la mano y vacilante toqué lo que sería su rostro. La superficie era cálida y lisa, vibrando sutilmente bajo mi palma. ¿Sería qué? Pregunté suavemente. Sería el fin de cualquier humanidad que aún quede en mí, dijo finalmente. Nos quedamos así, mi mano en su rostro, sus ojos de luz fijos en los míos, y sentí que algo cambiaba entre nosotros. No era amor, todavía no. Era algo más confuso, más complejo. Era reconocimiento. La comprensión de que 2 criaturas de mundos imposibles se habían encontrado en medio de la nada y estaban intentando, contra todo pronóstico, crear algo que tuviera sentido. Cuéntame sobre ella, dije. Quiero saber quién era. No el recuerdo, sino la persona real. Guardó silencio durante tanto tiempo que pensé que no respondería. Pero entonces comenzó a hablar, su voz baja y llena de una nostalgia que atravesaba dimensiones. Ella también era científica, lingüista. Estudiaba formas de comunicación no verbal, patrones en sonidos y vibraciones. Por eso pudo entenderme cuando nos encontramos. No intentó hablarme con palabras. Intentó sentirme en frecuencias. Era brillante y terca y completamente imprudente. Veía el peligro como una invitación. Sonreí a pesar de todo. Parece que tienes un tipo. Hizo un sonido que podría haber sido una risa, quizás. O quizás el universo tiene un cruel sentido del humor. ¿Ella quería quedarse? ¿O la forzaste como a mí? Se tensó bajo mi toque. Ella eligió, dijo. Pero su elección se basó en información incompleta. Yo no sabía que la colonia la lastimaría. Si lo hubiera sabido, nunca la habría dejado quedarse. La habría obligado a volver, incluso si eso significaba no volver a verla nunca más. ¿Y conmigo?, pregunté. Si hubieras sabido desde el principio que estaría a salvo, me habrías traído de todos modos. La pregunta quedó suspendida entre nosotros, pesada e inevitable. Apartó mi rostro de sus manos con delicadeza y se alejó, poniéndose de pie. Caminó hacia la pared y la tocó, haciendo que las paredes brillaran con una luz suave. No lo sé, admitió finalmente. Quiero creer que sí, porque no puedo imaginar esta colonia sin ti ahora. Pero quizás sea egoísmo disfrazado de destino. Me levanté y fui hacia él, interponiéndome entre él y la pared. Mírame, dije. Él bajó la mirada. Kaerith, mírame. Obedeció. Esos ojos de luz encontrándose con los míos. No soy ella, dije. Nunca lo seré. Y si me mantienes aquí esperando que me convierta en lo que ella fue, ambos pasaremos la eternidad decepcionados. Lo sé, dijo. Su voz tan baja que era casi inaudible. Pero puedo ser algo diferente, continué. Puedo ser Elena. Solo Elena. Si me dejas. ¿Y si Elena decide partir? Y preguntó. ¿Si un día quieres volver con tu gente, a tu mundo? La pregunta me hizo detenerme. ¿Acaso quería? ¿Aún había un lugar para mí allí, después de todo lo que había visto, todo lo que había aprendido? Miré alrededor de esa habitación pulsante. Pensé en las niñas que me seguían como sombras luminosas, en el jardín que crecía contra todo pronóstico, en este ser imposible que se había convertido en algo más que un captor. No lo sé, admití, pero si un día quiero me dejarías ir. Cerró los ojos, o el equivalente en su forma, y respiró hondo. ¿Sería lo correcto? Lo sería, confirmé. Entonces sí, dijo, abriendo los ojos de nuevo. Si un día quieres partir, te ayudaré a encontrar el camino de regreso, incluso si me destruye hacerlo. Y sentí, en ese momento, que finalmente entendía lo que él era. No un monstruo, no un dios, solo alguien tratando de cargar con el peso de elecciones imposibles.
tratando de hacer lo correcto en un universo que rara vez ofrecía respuestas claras. Lo abracé. Fue un impulso sin pensar. Mis brazos rodearon esa forma inmensa y extraña, y por un momento se quedó rígido, sorprendido. Pero luego lentamente sus brazos me envolvieron también, con un cuidado extraordinario, como si yo estuviera hecha de algo precioso y frágil. Y allí, suspendida entre estrellas, abrazada por algo que ni siquiera debería existir, me sentí, por primera vez desde que llegué, en casa. Los jardines se expandieron. Lo que comenzó como una única cámara con un girasol solitario se transformó en algo más grande, más complejo. Kairit modificó secciones enteras de la colonia para albergar diferentes tipos de plantas, creando microclimas que iban desde tropical húmedo hasta templado seco. Ahora trabajábamos juntos, ya no como captor y prisionera, sino como socios en un experimento imposible. Él entendía la estructura, yo entendía la vida. Juntos estábamos creando algo que no debería existir, un jardín suspendido entre dimensiones. Las plantas respondían de maneras inesperadas. Algunas crecían más rápido aquí que en la Tierra, como si la energía de la colonia las alimentara de maneras que la luz solar nunca pudo. Otras desarrollaban nuevas características: flores que brillaban en la oscuridad, hojas que cambiaban de color en respuesta a las emociones de quienes estaban cerca, raíces que canturreaban frecuencias bajas al ser tocadas. Ya no eran plantas terrestres puras, eran híbridas, criaturas de dos mundos. Lía y Nira pasaban horas en los jardines, tocando cada hoja, cada pétalo, conversando con las plantas en ese lenguaje vibratorio que iba más allá de las palabras. Y las plantas respondían. Se inclinaban hacia las niñas, abrían sus flores cuando se acercaban, entrelazaban sus raíces de formas que parecían protectoras. Yo las observaba y sentía algo cálido y pesado en el pecho, algo que podría ser orgullo maternal, aunque no tenía derecho a ese sentimiento. Una tarde, estaba arrodillada junto a un macizo de fresas cuando apareció Kairit. Ahora hacía eso. Aparecía sin previo aviso, como si siempre fuera consciente de dónde estaba y simplemente decidiera materializar su presencia cuando el momento parecía adecuado. Ya no me asustaba. Al contrario, había algo reconfortante en ese hábito. «Las fresas están diferentes», observó, agachándose a mi lado. Miré los pequeños frutos rojos que colgaban entre las hojas verdes. Eran más grandes que las fresas normales y el color era más intenso, casi luminoso. Sí, asentí. La colonia las ha modificado de alguna manera. No sé exactamente cómo todavía, pero no parece perjudicial. ¿Podemos comer?, preguntó Nira, apareciendo de la nada como siempre hacía con Lía justo detrás. Me reí. Aún no sé si son seguras. Necesito hacer pruebas primero. Kairit extendió la mano y, con cuidado, recogió una de las fresas. La sostuvo entre sus enormes dedos, estudiándola con esa atención intensa que aplicaba a todo. Luego, para sorpresa de todos, se llevó la fresa a donde estaría su boca, una fisura en su forma que rara vez veía abrirse, y la comió. «¿Qué estás haciendo?», pregunté medio alarmada, medio fascinada. «Probando», dijo simplemente. «Si es perjudicial, mi cuerpo se regenera. El tuyo no». «Eso es imprudente», dije, pero no pude evitar la sonrisa. «Estás sonriendo», observó, y había algo en su voz que podría ser satisfacción. «Estoy preocupada», corregí, pero la sonrisa no desapareció. Se quedó inmóvil por unos segundos, procesando. Luego inclinó la cabeza. «Dulce», dijo, y algo más. Una complejidad que no existía en los registros que tengo de fresas terrestres. Las niñas prácticamente saltaron de emoción. «¿Podemos probar? ¿Podemos?». Miré a Kairit, quien asintió levemente. Recogí 2 fresas y le di una a cada una. Las sostuvieron como si fueran tesoros, examinándolas desde todos los ángulos antes de morderlas. Y cuando lo hicieron, sus enormes ojos se abrieron aún más, y el sonido que emitieron fue pura alegría. «Es como tocar el sol», vibró Laya, pero sin quemar. «Es como un recuerdo feliz en forma de sabor», añadió Nira. Me reí de nuevo y Kairit me observó con esa peculiar atención suya. «Estás diferente», dijo. «¿Cómo así?» «Más ligera. Como si te hubieran quitado algo pesado», lo pensé, mordiéndome el labio. «Quizás porque por primera vez desde que llegué, siento que estoy construyendo algo en lugar de solo sobrevivir». Guardó silencio, pero vi algo,
cambiar en su postura, una suavización casi imperceptible. Eso es bueno, dijo finalmente. Construir es mejor que sobrevivir. En los días que siguieron, algo cambió entre nosotros. No de forma dramática, sino en pequeños gestos, en momentos silenciosos que se acumulaban como gotas formando un río. Empezó a tocarme más, no de forma invasiva, sino casualmente, como si se estuviera acostumbrando al concepto. Un toque en el hombro al pasar, sus dedos rozando los míos cuando tomábamos la misma herramienta, su presencia acercándose más cuando trabajábamos lado a lado, y me sorprendía a mí misma buscando también ese contacto, apoyándome en él cuando estaba cansada, tomando su mano cuando caminábamos por los pasillos, tocando su forma como si estuviera memorizando cada textura, cada variación de temperatura. Era extraño y nuevo y aterrador, pero también era lo más natural que había sentido jamás. Una noche me llevó a un lugar que nunca había visto. Era una cámara en la cima de la colonia, completamente transparente, como estar dentro de una burbuja, y a través de esa transparencia podía ver el cosmos, no a través de un suelo translúcido, sino completamente alrededor, arriba, abajo, por todos lados. Era como estar suspendido en el propio universo. Dios mío, susurré, girando lentamente para absorberlo todo. Kaerith estaba a mi lado, pero su mirada no estaba en las estrellas. Estaba en mí. Vengo aquí cuando necesito recordar, dijo. Recordar lo pequeños que somos, lo breves, lo improbable que es que algo exista y mucho menos que se conecte. ¿La trajiste aquí?, sí pregunté suavemente. ¿A tu compañera? Sí, admitió. La primera noche que pasamos juntos, lloró. Dijo que era lo más hermoso y aterrador que había visto jamás. Entiendo lo que quiso decir, dije, todavía mirando las galaxias que giraban a mi alrededor. Te hace sentir insignificante e infinita al mismo tiempo. Se acercó poniéndose a mi lado, tan cerca que nuestros cuerpos casi se tocaban. Elena, dijo, y la forma en que pronunció mi nombre hizo que lo mirara. Necesito decirte algo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Extendió la mano y la tomé sin dudar. Sus dedos se entrelazaron con los míos con una delicadeza que siempre me sorprendía. Cuando llegaste pensé que entendía lo que estaba haciendo. Pensé que solo estaba llenando un vacío, reemplazando algo que había perdido. Pero estaba equivocado. ¿Sobre qué? Sobre todo, dijo. No eres un reemplazo. No eres un eco. Eres algo completamente nuevo. Algo que no sabía que podía existir. Y eso me aterroriza. ¿Por qué te aterroriza? Porque no sé cómo proteger algo así, dijo, su voz temblando ligeramente. Porque perderla casi me destruyó. Y perderte a ti. Hizo una pausa apretando mi mano. Perderte a ti sería peor. Porque esta vez sé exactamente lo que estoy perdiendo. Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos, pero no las dejé caer. En cambio, usé mi mano libre para tocar su rostro, esa superficie cálida y extraña que se estaba volviendo tan familiar. Entonces no me pierdas, dije. Manténme aquí, no como prisionera, como una elección. Cerró los ojos, o lo que fuera que hiciera en lugar de cerrar los ojos, y presionó su forma contra mi palma. ¿Cómo puedo pedirte eso? ¿Cómo puedo pedirte que elijas este lugar imposible, esta existencia extraña, cuando deberías estar entre tu propia gente? Quizás porque mi propia gente nunca me hizo sentir tan vista como tú, dije honestamente. Quizás porque por primera vez en mi vida siento que importo. No como científica, no como una pieza de un proyecto, como persona. Como Elena, siempre has importado, dijo ferozmente. Desde el primer momento en que te vi arrodillada en esa arena, sosteniendo a mis hijas como si fueran las cosas más preciosas del universo. Importabas incluso antes de que yo entendiera por qué. Me acerqué a él hasta que no hubo más espacio entre nuestros cuerpos. Su forma se ajustó para acomodarme, envolviéndome en calor y luz. Y allí, suspendidos en una burbuja transparente en medio del cosmos, lo besé. O algo parecido a un beso. Nuestros rostros tocándose, nuestras respiraciones sincronizándose, nuestras presencias fusionándose de una manera que iba más allá de lo físico. No fue como besar a un humano, fue como besar una estrella, una frecuencia, una idea hecha forma, pero fue real, dolorosamente real, y cuando nos separamos, ambos estábamos temblando. No sé lo que somos, susurré contra su forma. No sé cómo nombrar esto.
Quizás no necesite un nombre, respondió, su voz tan baja que era casi solo una vibración. Quizás solo necesite ser. Y nos quedamos así, abrazados en medio del universo. Dos criaturas imposibles que encontraron algo aún más imposible. Un lugar al que pertenecían, juntas, a pesar de todas las leyes que decían que no deberían existir en el mismo espacio. El cambio comenzó de forma sutil. Pequeños fallos en los sistemas de la colonia que Kaerid corregía sin comentar. Luces que parpadeaban donde no debían. Paredes que pulsaban a ritmos irregulares. Al principio pensé que eran solo ajustes normales, la colonia respirando y reorganizándose como lo hacía constantemente. Pero luego comencé a notar cómo se tensaba él cuando ocurrían esos momentos, la forma en que su luminosidad se oscurecía ligeramente, como si estuviera usando demasiada energía para mantener algo funcionando. ¿Estás bien?, le pregunté una tarde, cuando lo encontré solo en el núcleo central, esa estructura de luz solidificada que mantenía viva a toda la colonia. No respondió de inmediato. Solo continuó observando el núcleo pulsar, las ondas de energía emanando en patrones que mis ojos no podían seguir por completo. Estoy gestionando, dijo finalmente. Eso no es lo mismo que estar bien, observé, acercándome. Se giró para mirarme, y por primera vez en mucho tiempo vi cansancio en su forma. No agotamiento físico, sino algo más profundo, más existencial. La colonia está cambiando, dijo. Desde que llegaste, desde que comenzamos los jardines, algo fundamental ha cambiado. La colonia está tratando de adaptarse a una forma de vida que nunca debería haber existido aquí. ¿Eso es malo? No es malo ni bueno, dijo. Es simplemente diferente. Y la diferencia requiere energía, mucha más energía de la que el núcleo fue diseñado para suministrar de manera consistente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que hay un costo, dijo, girándose completamente hacia mí. Para mantenerte a salvo, para mantener vivos los jardines, para permitir que dos realidades incompatibles coexistan. El núcleo necesita trabajar más, y no sé por cuánto tiempo puede sostenerlo. Entonces, ¿qué hago?, pregunté sintiendo que el pánico comenzaba a invadirme. ¿Destruyo los jardines? ¿Dejo de existir aquí? No, dijo rápidamente, dando un paso adelante y sujetándome por los hombros. No, no es tu culpa. Sabía que habría consecuencias. Elegí aceptar esas consecuencias. Pero no puedes simplemente... Elena, interrumpió, su voz volviéndose más firme. Escucha, la colonia se estabilizará. Solo necesita tiempo para aprender a existir de esta nueva forma. Pero necesito que confíes en mí. Necesito que no tomes decisiones basadas en el miedo. Lo miré, a esos ojos de luz que se habían vuelto tan familiares, y asentí lentamente. Confío en ti, pero también necesito que seas honesto conmigo. Si las cosas empeoran, si me convierto en una carga que esta colonia no puede soportar, entonces encontraremos otra solución, dijo con firmeza. Pero abandonarte no es una opción. Nunca lo será. Esa noche no pude dormir. Me acosté en mi habitación, observando la neblina lila dibujar patrones en el techo, y pensé en todas las elecciones que me habían llevado hasta ese momento. Elegir salir de la estación. Elegir salvar a las niñas. Elegir quedarme. Elegir a Kaerid. Cada decisión había parecido correcta en su momento, pero ahora veía las ramificaciones, los costos ocultos que no había considerado. «Estás pensando en voz alta», dijo Laia, entrando en la habitación con Nira justo detrás. «No sabía que podían oír los pensamientos», dije sentándome. «No podemos», respondió Nira, subiendo a la superficie a mi lado. «Pero pulsas diferente cuando estás preocupada, como una tormenta antes de la lluvia». Me senté por completo y las atraje para un abrazo. Se acurrucaron contra mí, sus cuerpos pequeños y fríos, pero de alguna manera reconfortantes. ¿No tienen miedo?, le pregunté. «De lo que podría pasar si la colonia no se estabiliza». «Papá no dejará que pase nada malo», dijo Laia con la confianza absoluta de los niños. «Él siempre encuentra una manera». «Pero, ¿y si esta vez no hay manera?», pregunté suavemente. Las dos guardaron silencio, ese tipo de silencio pensativo que parecía demasiado pesado para criaturas tan jóvenes. Entonces Nira habló, su voz vibratoria más suave de lo normal. «Mamá solía decir que algunas cosas valen el riesgo. ¿Que existir con miedo no es realmente existir? ¿Dijo eso?», pregunté. Leah asintió. Ella sabía que estaba desapareciendo. Sabía que la colonia la estaba consumiendo.
Pero en los últimos días dijo que no se arrepentía, porque cada momento con nosotras, con papá, valió la pena. Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. Era valiente. Tú también lo eres, dijo Nira, tocando mi rostro con su pequeña mano. Más valiente de lo que crees. Sostuve esas manitas y las besé, y las tres nos quedamos así, abrazadas en silencio, hasta que finalmente llegó el sueño. Los días siguientes fueron tensos. Los fallos en la colonia se hicieron más frecuentes. Una vez, una sección entera perdió la gravedad por unos segundos y me encontré flotando antes de ser bruscamente atraída de vuelta. Otra vez, las paredes de un pasillo comenzaron a cerrarse, como si la colonia se estuviera contrayendo, y Kerit tuvo que intervenir manualmente, forzándolas a abrirse con sus propias manos. Se estaba debilitando. Lo veía en la forma en que se movía, más lenta, más cuidadosamente. Lo veía en la luminosidad que emanaba, menos intensa que antes. Y cuando le preguntaba, siempre decía lo mismo: estoy gestionando. Pero yo sabía que gestionar no era lo mismo que resolver. Fue durante uno de esos fallos que todo cambió. Estaba en los jardines, revisando las plantas como hacía todos los días, cuando el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. No era como las otras veces, era más violento, más profundo. Oí un sonido que nunca había oído antes, algo entre un gemido y un grito, proveniente de todas las direcciones al mismo tiempo. La colonia estaba sufriendo. Caerith, grité, corriendo en dirección al núcleo. Lo encontré allí, rodeado de otros habitantes de la colonia, su forma gigantesca presionada contra el núcleo brillante, como si estuviera tratando de forzar más energía fuera de él. Las fisuras de luz que eran sus ojos estaban tan intensas que dolía mirarlas, y la temperatura a su alrededor era casi insoportable. ¿Qué está pasando?, pregunté intentando acercarme, pero una de las criaturas me bloqueó. Muy peligroso, comunicó. Está fusionando su esencia con el núcleo, intentando dar su propia energía para estabilizar la colonia. No puede hacer eso, grité. Eso lo matará. Salvará a la colonia, respondió la criatura con calma. Te salvará a ti. Es lo que él eligió. No, dije, apartando a la criatura y corriendo hacia él. No, Caerith, no puedes. Me acerqué lo suficiente para tocarlo, y la descarga de energía casi me lanzó hacia atrás. Pero me aferré, agarrándome a su forma, incluso cuando cada célula de mi cuerpo gritaba que lo soltara. «Caerith, para. Te estás matando». Elena, su voz llegó como un trueno reverberando en mis huesos. «Sal de aquí. No es seguro». «No me iré», dije, con lágrimas corriendo por mi rostro. «No sin ti. La colonia necesita... ¡Al diablo la colonia!», grité, y el impacto de mis propias palabras me hizo detenerme. Luego, más suave, continué: «Al diablo la colonia. Yo te necesito. Las niñas te necesitan. No puedes sacrificarte por esto». Sentí su forma temblar bajo mis manos. «Si no lo hago», dijo, su voz más débil ahora, «la colonia colapsará. Y tú morirás. Las niñas morirán. Todos morirán». «Entonces encuentra otra manera», dije desesperadamente. «Dijiste que siempre hay otra manera. Dijiste que no me perderías. ¡Lo prometiste!». El temblor en la colonia se estaba volviendo más violento. Otras criaturas comenzaban a entrar en pánico, sus formas disolviéndose y reformándose en patrones erráticos. Y entonces, en medio de todo ese caos, tuve una idea. No una buena idea. No una idea segura, pero una idea. «Los jardines», dije mirando a Caerith. «Las plantas absorben energía de la colonia y devuelven algo a cambio. Por eso la colonia está en dificultades, porque está alimentando algo que no entiende. Pero ¿y si pudiéramos crear un ciclo? ¿Y si pudiéramos hacer que las plantas no solo reciban, sino que también devuelvan energía al núcleo?» «Eso es imposible», dijo, pero oí duda en su voz. «Las plantas no funcionan así». «Las plantas terrestres no funcionan así», corregí. «Pero estas ya no son plantas terrestres. Son híbridas. Ya han demostrado que pueden adaptarse. ¿Pueden aprender? Déjame intentarlo». «No hay tiempo», dijo. «El núcleo colapsará en minutos». «Entonces dame esos minutos», dije. «Por favor, confía en mí como yo confié en ti». Me miró por un largo momento y luego, lentamente, asintió. «Ve». Corrí. Llegué a los jardines corriendo.
mi corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Las plantas estaban agitadas. Podía sentirlo en la forma en que las hojas temblaban, cómo las ramas se curvaban en direcciones erráticas. Sentían el pánico de la colonia, el colapso inminente. Eran parte de este ecosistema, tanto como cualquier otra criatura aquí. Me arrodillé en el centro del jardín principal, donde el girasol, el primero, el que lo empezó todo, crecía alto y firme. Sus pétalos amarillos brillaban con esa extraña luminosidad que había desarrollado, y sus raíces, yo sabía, penetraban profundamente en el suelo híbrido que habíamos creado, entrelazándose con las venas de energía de la colonia. Puse mis manos en la tierra a su alrededor y cerré los ojos. No sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era algo que hubiera aprendido en ningún manual, en ninguna clase. Era instinto. Era conexión. Era fe en algo que iba más allá de la ciencia. «Necesito que me ayudes», le susurré a la planta. «Necesito que devuelvas. No solo que recibas, sino que devuelvas. Como un corazón bombeando sangre. Como pulmones intercambiando aire. Por favor, entiende». Sentí que algo cambiaba. No con los ojos, sino más profundo. Sentí la energía fluyendo desde las raíces del girasol. Esa energía que venía de la colonia, pero ahora estaba volviendo. Transformada. No era la misma energía que entró. Era algo más puro, más organizado, como si la planta la hubiera filtrado, refinado, devolviéndola en una forma que la colonia podía usar mejor. «Funciona», susurré, abriendo los ojos. «Dios mío, funciona». Pero una planta no sería suficiente. Necesitaba todas. Necesitaba crear una red, un sistema completo de intercambio. Me levanté y corrí al siguiente macizo, luego al siguiente, tocando cada planta, implorando que entendieran, que hicieran lo que el girasol estaba haciendo. Y una por una respondieron. Sentí sus raíces pulsar. Sentí la energía comenzar a fluir en ambas direcciones, recibiendo y devolviendo, un ciclo perfecto. Las niñas aparecieron, sus enormes ojos muy abiertos. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Laia. Creando un corazón respondí sin dejar de moverme entre las plantas. «La colonia necesita un corazón. Las plantas serán ese corazón. Podemos ayudar», dijo Nira, y antes de que pudiera responder, ya se estaban moviendo, tocando las plantas que aún no había alcanzado, usando esa comunicación vibratoria que era tan natural para ellas. El temblor de la colonia estaba disminuyendo, no mucho, pero lo suficiente para notarlo. Funcionaba, realmente funcionaba. Pero necesitábamos conectar todas las plantas al núcleo, crear un camino directo para que la energía pudiera fluir libremente. Y solo había una manera de hacerlo. «Necesito un conductor», dije, más para mí misma que para las niñas. Algo que conecte todas las raíces al núcleo. Algo orgánico, pero que pueda soportar el flujo de energía. «Tú», dijo Laia simplemente. «¿Qué?» «Tú eres el conductor», repitió. «Eres humana. Eres planta. Eres colonia. Eres lo único que es todo al mismo tiempo». La miré, luego a mis manos. Tenía razón. Había estado aquí el tiempo suficiente para absorber la esencia de la colonia. Mi cuerpo se había adaptado de formas que apenas comenzaba a entender. Y había cuidado de estas plantas desde que eran semillas. Había una conexión, un hilo invisible que lo unía todo. «Eso podría matarme», dije. «Podría», asintió Nira. «Pero no hacer nada nos matará a todos, incluyendo a papá». Respiré hondo. Tenía razón. E incluso si no la tuviera, ya había tomado mi decisión. Le había prometido a Kerith que encontraríamos otra manera. Le había prometido que no lo perdería, y pretendía cumplir esa promesa. «Llévenme al núcleo», dije. Las niñas me guiaron a través de los pasillos que se contraían y expandían erráticamente, sorteando secciones que habían comenzado a desintegrarse. Cuando llegamos al núcleo, encontré a Kerith todavía presionado contra esa estructura de luz solidificada, su forma visiblemente más pequeña ahora, como si estuviera siendo consumido desde dentro. «Kerith», llamé y él giró la cabeza en mi dirección. «Elena», dijo, su voz tan débil que apenas podía oírla. «Te dije que te quedaras en los jardines». «No es seguro aquí, lo sé», respondí acercándome. «Pero encontré una manera. Las plantas pueden crear un ciclo de energía con el núcleo, pero necesitan un conductor. Alguien que pueda servir de puente entre lo orgánico y lo energético». Vi la comprensión en sus ojos,
seguida inmediatamente por el pánico. «No», dijo, tratando de alejarse del núcleo, pero incapaz de moverse más que unos centímetros. «No, Elena, no. Es la única forma», dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. «Morirás», dijo, su voz quebrándose. «Te quemarás por dentro. La cantidad de energía... o funcionará», interrumpí, «y sobreviviremos. Todos nosotros». «No puedo perderte», dijo, y había tanto dolor en esas palabras que casi me hizo desistir. «Y yo no puedo perderte a ti», respondí. «Así que o intentamos esto juntos o morimos juntos. Elige». Me miró por un largo momento y luego, lentamente, extendió la mano. «Si vamos a hacer esto», dijo, «lo hacemos conectados. Mi energía fluye a través de ti hacia las plantas. Al menos puedo intentar protegerte». Tomé su mano, sintiendo esa familiar descarga eléctrica, pero multiplicada por 1000. «Dime qué hacer», dije. «Ábrete», instruyó, atrayéndome más cerca del núcleo. «No te resistas al flujo. Deja que pase a través de ti, no en ti. No eres el destino. Eres solo el camino». Cerré los ojos y respiré hondo. Sentí que Kaerith me envolvía con su forma, creando una especie de escudo a mi alrededor. Y entonces sentí el núcleo, esa presencia inmensa y ardiente, comenzar a tocar mi conciencia. El dolor fue instantáneo y absoluto. Fue como ser quemada y congelada al mismo tiempo, como si cada átomo de mi cuerpo fuera separado y reunido repetidamente. Grité, pero no hubo sonido, solo sensación, solo energía pura recorriendo cada nervio, cada célula. «Quédate conmigo», oí la voz de Kaerith, distante pero presente. «Elena, quédate conmigo. Puedes hacerlo. Eres más fuerte que esto». Intenté concentrarme en las plantas, en las raíces que había tocado, en los brotes que había cuidado. Las imaginé como una red, un sistema vascular que podía transportar esa energía destructiva y transformarla en algo útil, algo que alimentaba en lugar de consumir. Y lentamente, centímetro a centímetro, comencé a sentir el cambio. La energía todavía fluía a través de mí, pero ya no me estaba destruyendo. Simplemente pasaba, como agua por un canal, como aire por los pulmones. Yo era el puente, y las plantas del otro lado estaban recibiendo, procesando, devolviendo. El temblor de la colonia disminuyó. Las paredes dejaron de pulsar erráticamente. Las luces se estabilizaron, y sentí, realmente sentí, el momento en que el ciclo se completó, en que el flujo de energía se volvió constante y equilibrado. Está funcionando. Oí a alguien decir, tal vez a una de las niñas, tal vez a otra criatura. Realmente está funcionando, pero apenas podía oír. El dolor todavía estaba allí, pulsando en ondas que me hacían querer rendirme, querer soltar y dejarlo todo. Solo la sensación de Kaerith sosteniéndome, su presencia envolviendo la mía, me mantenía anclada. «Un poco más», susurró en mi mente. «Solo un poco más y la red se estabilizará por sí sola. Solo necesitas mantener la conexión hasta entonces. No sé si puedo», pensé, o quizás lo dije en voz alta. «Puedes», afirmó. «Sé que puedes. Eres la mujer que cruzó el desierto sola, que plantó jardines donde no debería crecer nada, que me enseñó que algo puede existir donde solo había vacío. Puedes». Y esas palabras, esa fe inquebrantable en su voz, me dieron la fuerza para continuar. Me aferré a su mano y me abrí completamente al flujo, dejando que la energía me atravesara sin resistencia, confiando en que las plantas del otro lado sabrían qué hacer. Y lo sabían. Sentí sus raíces profundizarse, creando conexiones más fuertes con el núcleo. Sentí sus hojas expandirse, absorbiendo más luz. Sentí sus células trabajar en perfecta sincronía, creando un sistema circulatorio para la colonia que antes no existía. Y entonces, de repente, el dolor cesó. No gradualmente, sino instantáneamente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Abrí los ojos y me vi todavía de pie, todavía viva, todavía entera. Kaerith me sostenía, su forma envolviendo la mía protectoramente, y a nuestro alrededor, la colonia pulsaba a un ritmo constante y saludable. «Lo lograste», dijo, su voz llena de algo que podría ser reverencia. «Elena, lo lograste». «Lo logramos», corregí, girándome para mirarlo. Sus fisuras de luz brillaban de nuevo, saludables.
Las otras criaturas a nuestro alrededor emitían sonidos de celebración, sus formas vibrando en frecuencias alegres. Y las niñas corrieron hacia nosotros abrazándonos con fuerza, riendo esa risa vibratoria que era pura alegría. Miré mis manos y vi algo nuevo. Había venas de luz bajo mi piel ahora, sutiles pero visibles, pulsando en sincronía con la colonia. Había cambiado. Ya no era completamente humana, pero tampoco era alienígena. Era algo intermedio, algo nuevo. Y mirando a Kaerit, a las niñas, a la colonia que ahora respiraba en armonía con los jardines, me di cuenta de que no me importaba, porque finalmente, después de toda una vida sintiéndome fuera de lugar, había encontrado a dónde pertenecía. La recuperación fue gradual. Pasé días, o lo que pasaba por días aquí, en un estado semiconsciente, mi cuerpo procesando los cambios que había sufrido. Las venas de luz bajo mi piel pulsaban constantemente ahora, sincronizadas con el ritmo de la colonia. No dolían, pero las sentía siempre. Una presencia constante que me recordaba que ya no era exactamente lo que había sido. Kaerit rara vez se apartaba de mi lado. Cuando despertaba, él estaba allí. Cuando me dormía de nuevo, su presencia era lo último que sentía. Las niñas también venían con frecuencia, trayendo cosas que pensaban que me harían sentir mejor. Flores luminiscentes de los jardines, cristales que cantaban al ser tocados, pequeños objetos que habían encontrado en los rincones olvidados de la colonia. Cuando finalmente recuperé fuerzas suficientes para levantarme, lo primero que quise hacer fue ver los jardines. Kaerit insistió en acompañarme y no protesté. Mis pasos aún eran inciertos y tener su brazo alrededor de mi cintura era tan reconfortante como necesario. Los jardines se habían transformado. Ya no eran solo macizos organizados de plantas terrestres. Se habían expandido orgánicamente, con raíces recorriendo las paredes, enredaderas trepando hacia fuentes de luz, flores abriéndose en colores que no existían en la tierra, y todas pulsaban con esa misma luz que ahora corría bajo mi piel, conectadas al núcleo en una red viva que respiraba como un organismo único. «Es hermoso», susurré, tocando la hoja de una planta cercana. Se inclinó hacia mi mano como si me reconociera. «Tú hiciste esto», dijo Kaerit suavemente. «Creaste vida donde no debería existir. Conectaste dos mundos que todos pensaban que eran incompatibles. Nosotros lo hicimos», corregí. «Tú creaste el espacio». Yo solo planté las semillas, me atrajo más cerca y apoyé mi cabeza contra su forma. Nos quedamos así por un largo tiempo, observando las plantas crecer casi en tiempo real, alimentadas por la energía constante de la colonia y devolviendo esa energía transformada. Pero había algo que necesitaba ser dicho, algo que había estado evitando desde que desperté. «He cambiado», dije suavemente. «Puedo sentirlo. Ya no soy completamente humana, ¿verdad?» Se tensó contra mí. «Elena». «No, déjame terminar», interrumpí. Miré mis manos, las venas de luz pulsando bajo la piel. Esto no es solo superficial, ¿verdad? Algo fundamental ha cambiado. Ahora puedo sentir la colonia todo el tiempo. Siento sus emociones, sus necesidades. Es como si hubiera desarrollado un nuevo sentido. Sí, admitió finalmente. Cuando serviste de conductora, la colonia te integró, parcialmente. No completamente, no como intentó hacer con mi compañera, pero lo suficiente para que ahora seas parte de ella de una forma que pocos seres pueden ser. Y eso significa que no puedo irme, ¿cierto?, pregunté manteniendo mi voz neutra. Si me alejo demasiado del núcleo, empezaré a desaparecer como dijiste que pasaría. Su silencio fue respuesta suficiente. Sentí algo oprimirme el pecho. No arrepentimiento exactamente, sino el peso de una elección que no había comprendido completamente cuando la hice. «Lo siento», dijo, su voz cargada de culpa. «Sabía que había un riesgo. Debería haberte detenido». «No podrías haberme detenido», dije. «Y aunque pudieras, habría tomado la misma decisión. Pero eso significa que...» Hice una pausa, tragando el nudo en mi garganta. «Nunca podré volver a la Tierra, ¿verdad?» «No puedo darte esa respuesta», dijo honestamente. «No sé qué tan lejos puedes ir antes de que la conexión se debilite demasiado». Pero Elena me giró para mirarlo. «¿Realmente quieres volver?» La pregunta me tomó desprevenida. Lo pensé, realmente lo pensé. En la estación Meridian, en mis colegas, en la Tierra que apenas recordaba después de tanto tiempo en el espacio. Y me di cuenta de que no sentía nostalgia. No de ese lugar, no de esa vida. ¿Qué tenía allí? Soledad disfrazada de productividad. Relaciones superficiales.
Una carrera que me definía más de lo que yo me permitía definirme a mí misma. No, admití finalmente. No quiero volver, pero quería tener la opción. Quería que fuera mi elección, no una consecuencia accidental. Lo sé, dijo, acariciando mi rostro con una delicadeza que siempre me sorprendía. Y si pudiera devolverte esa elección, lo haría. Pero no puedo. Todo lo que puedo ofrecer es esto, este lugar, esta vida, yo, las niñas, si eso es suficiente. Lo miré, a esa forma inmensa y extraña que se había convertido en lo más familiar de toda mi existencia. Recordé todos los momentos que nos trajeron hasta aquí, el desierto rojo, las primeras semillas plantadas, el beso suspendido entre estrellas, la energía quemando a través de mí, mientras él me sostenía con firmeza. Y me di cuenta de que no estaba perdida aquí, estaba en casa. Es suficiente, dije. Más que suficiente. Me besó entonces, y fue diferente a antes. No fue urgente ni desesperado. Fue profundo y certero, una promesa sellada no con palabras, sino con presencia. Y cuando nos separamos vi lágrimas, o su equivalente, brillando en sus ojos. Los días que siguieron fueron de descubrimiento. Aprendí a usar mi nueva conexión con la colonia, a sentir dónde había necesidades, dónde algo necesitaba un ajuste. Descubrí que podía comunicarme con las plantas de una forma más profunda ahora, no solo tocándolas, sino sintiéndolas, comprendiendo sus necesidades incluso antes de que se manifestaran físicamente. Y descubrí también que podía sentir a otras criaturas de la colonia de una forma que antes no era posible. Sus miedos, sus alegrías, sus confusiones. A veces era abrumador, pero Kairit me enseñó a filtrar, a crear barreras mentales que me permitían elegir cuándo abrir y cuándo cerrar esa percepción. Las niñas estaban encantadas con mi transformación. Ahora podían comunicarse conmigo directamente usando ese lenguaje vibratorio, sin necesidad de traducir a través de palabras. Y descubrí que tenía mucho que decir, mucho que compartir. Les enseñé sobre la tierra, sobre cómo los árboles crecían en bosques densos, sobre océanos que se extendían hasta el horizonte, sobre la nieve cayendo en silencio en invierno. Y ellas me enseñaron sobre su propia historia, sobre mundos que habían visitado con su padre, sobre formas de vida tan extrañas que apenas podía procesar. Cierta tarde, estaba en los jardines cuando oí un sonido que no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Un pitido electrónico, familiar, humano. Me congelé, mi corazón acelerándose. Ese era el sonido de un transmisor de comunicación. Alguien estaba tratando de contactar a la colonia. Kairit apareció momentos después, su forma tensa. «Es de tu estación», dijo. «Han descubierto nuestra ubicación. Están pidiendo permiso para hacer contacto». Se me cortó la respiración. Después de todo este tiempo todavía me estaban buscando. Una parte de mí, una parte pequeña pero insistente, sintió que algo se oprimía en mi pecho. Nostalgia quizás, o solo el peso de una vida anterior aún no completamente dejada atrás. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Kairit, y me di cuenta de que me estaba dando la elección. No estaba decidiendo por mí. Me acerqué a él y tomé su mano. «Quiero hablar con ellos», dije. «Merezco al menos dar explicaciones. Dejarles saber que estoy bien. Pero después, ¿después?», preguntó suavemente. «Después cierro ese capítulo», dije con firmeza. «De una vez por todas». Él asintió y me llevó a una cámara que nunca había visto, llena de equipos de comunicación, algunos familiares, otros completamente alienígenas. Ajustó algunos controles y una pantalla se encendió, mostrando el rostro de una mujer que reconocí vagamente. La comandante Rivera, de la estación Meridian. Me vio y su rostro pasó por una serie de emociones. Shock, alivio, confusión. «Dra. Santos», dijo, su voz temblando. Está viva». «Lo estoy», respondí. «Y estoy bien. Necesitamos rescatarla», dijo rápidamente. «Donde sea que esté, lo que sea que la esté reteniendo, encontraremos la manera de traerla de vuelta». La miré, a ese rostro serio y preocupado, y sentí que algo se asentaba dentro de mí, una certeza tranquila e inquebrantable. «No necesito un rescate, comandante», dije. «No estoy atrapada. Estoy donde elijo estar», parpadeó procesando. «Fue secuestrada, forzada». «No», interrumpí. «Al principio quizás, pero ya no. He tomado decisiones aquí. He construido una vida. He encontrado
Miré a Kaerit, de pie a mi lado. He encontrado a dónde pertenezco. Eso no es psicológicamente saludable, doctora Santos dijo, cambiando a un tono clínico. Síndrome de Estocolmo. Necesitamos traerla de vuelta para que pueda ser evaluada. No tengo síndrome de nada, dije con calma. Tengo claridad, quizás por primera vez en mi vida. Y mi respuesta es no. Agradezco la preocupación. Agradezco que me hayan buscado, pero no voy a volver. Me miró por un largo momento, y luego su mirada se desvió hacia algo detrás de mí, hacia Kaerith. Usted es responsable de esto, dijo, su voz dura, sea lo que sea. Soy responsable de traerla aquí, respondió Kaerith, su voz resonando a través de los sistemas de comunicación. Pero ella es responsable de quedarse. La elección siempre fue suya. Comandante, dije, devolviendo su atención hacia mí. Por favor, márqueme como MEC, muerta en combate. Hágale saber a mi familia que morí haciendo lo que amaba. Es más fácil así, para todos. Me miró con algo que podría ser comprensión, o quizás solo cansancio. ¿Estás segura?, y preguntó una última vez. Nunca he estado tan segura de nada, respondí. Asintió lentamente. Entonces, buena suerte, doctora Santos. Espero que encuentre lo que está buscando. Ya lo encontré, dije. Cuídese, comandante. La pantalla se oscureció y con ella una puerta se cerró. La última conexión con mi vida anterior, cortada deliberadamente, conscientemente. Sentí que Kaerith me envolvía en un abrazo y me permití sentir el peso de ese momento. No tristeza, sino algo más complejo. Cierre. ¿Te arrepientes?, preguntó suavemente. No, respondí girándome para mirarlo. Ni un poco. Los ciclos se convirtieron en años. O quizás solo fueron días demasiado largos, estirados por la forma en que el tiempo funcionaba aquí, en este lugar suspendido entre dimensiones. Dejé de intentar medir. Dejé de contar. El tiempo dejó de ser algo lineal y se convirtió en algo más circular, como las órbitas de los planetas alrededor de las estrellas, siempre en movimiento, pero siempre regresando. Los jardines crecieron más allá de cualquier expectativa. Ahora ocupaban casi un tercio de la colonia, sus raíces entrelazadas con cada sistema vital, sus hojas absorbiendo y devolviendo energía en un ciclo perfecto. Se habían convertido en el corazón que prometí crear, y la colonia respiraba más fuerte gracias a ellos. Otras criaturas venían de lejos para ver lo imposible. Plantas terrestres creciendo en un espacio interestelar, vida orgánica fusionada con energía pura. Y yo me convertí en la guardiana de ese corazón, no porque alguien me nombrara así, sino porque era lo que yo era. Parte humana, parte colonia, parte algo completamente nuevo. Las venas de luz bajo mi piel se habían vuelto más brillantes con el tiempo, formando patrones que se asemejaban a constelaciones. A veces, cuando miraba mis manos, apenas reconocía a la persona que había sido. Laia y Nira también crecieron. No de la forma en que crecen los niños humanos, sino a su manera. Más altas, más luminosas, más conscientes. Ahora me llamaban madre, no con palabras, sino en ese lenguaje vibratorio que se había convertido en mi segunda lengua. Y yo las llamaba hijas porque era lo que eran. La sangre no importaba. La conexión, sí. Kaerith permanecía constante. Su presencia era lo único que no cambiaba, el único punto fijo en una existencia que era pura transformación. Me amaba de una manera que iba más allá de los conceptos humanos. No posesiva, no limitante, sino vasta como el espacio que habitábamos. Y yo lo amaba de vuelta con igual intensidad, aunque a veces me sorprendía pensando si amor era la palabra correcta o si necesitábamos inventar una nueva palabra para nombrar lo que éramos el uno para el otro. Cierta noche, y ahora usaba esa palabra solo por costumbre, porque realmente no había noche aquí. Estaba sola en los jardines cuando sentí algo diferente en el aire. Un cambio sutil, casi imperceptible. La colonia me estaba mostrando algo, atrayendo mi atención hacia un rincón específico donde había brotado una nueva planta. Pero no era una planta que yo hubiera plantado. Me acerqué lentamente y me arrodillé a su lado. Era pequeña, delicada, con hojas que parecían hechas de vidrio translúcido y flores que brillaban con luz propia. Y cuando toqué su tallo, sentí algo que me hizo contener la respiración. Era un recuerdo, no mío, de la compañera de Kaerith, la primera mujer que había intentado crear jardines aquí. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Esta planta llevaba su esencia, preservada de alguna manera por la colonia durante todos estos años.
Era su legado, su último regalo, y había crecido sola, sin que nadie la plantara, como si hubiera esperado el momento adecuado para florecer. Ella sabía, le susurré a la planta. Sabía que alguien vendría después, que alguien terminaría lo que ella comenzó. Sentí a Kaerith antes de verlo. Su presencia llenó el espacio detrás de mí, cálida y familiar. Se quedó en silencio por un largo tiempo, solo observando esa planta imposible. Y luego, con una delicadeza que me partió el corazón, se arrodilló a mi lado y tocó una de las flores de cristal. «No sabía que había dejado esto», dijo, su voz tan baja que era casi solo una vibración. «Una semilla, una posibilidad, esperando». «Era sabia», dije, secándome las lágrimas. «Más sabia que cualquiera de nosotros». Se giró para mirarme, y las fisuras de luz que eran sus ojos estaban húmedas. No con lágrimas, sino con algo equivalente. «Elena», dijo, «hay algo que necesito decirte, algo que he estado posponiendo». Mi corazón se encogió. «¿Qué?» «La colonia se está preparando para un gran viaje», dijo. «Nos moveremos a un sector diferente del cosmos, un lugar donde la energía es más abundante, donde podemos crecer y evolucionar. Pero el proceso de transición es intenso, violento, incluso. No sé si podrás sobrevivir». Me quedé inmóvil, procesando. «¿Cuándo? Pronto», dijo. «En algunos ciclos. Quizás menos. ¿Y si no sobrevivo?» Cerró los ojos y todo su cuerpo pareció encogerse. «Entonces me quedo. La colonia irá sin mí. No te perderé». «No de nuevo». «No», dije inmediatamente. «No puedes hacer eso. Eres su líder. Te necesitan». «Te necesito más a ti», dijo con firmeza. Sostuve su rostro entre mis manos, forzándolo a mirarme. «Escucha, pasaremos por esto juntos. Sobreviví a ser la conductora de energía del núcleo. Sobreviví a transformarme en algo híbrido. Sobreviviré a esto también. Pero necesito que prometas que no abandonarás a tu colonia por mi causa». «Son tu familia. Tú eres mi familia», dijo. «Tú y las niñas». Y ellos también, insistí. «Kaerith, me enseñaste que hay espacio para más de un tipo de amor, para más de un tipo de pertenencia. No me pidas que sea la razón por la que abandonas a tu pueblo». Me miró por un largo tiempo y luego, lentamente, asintió. «Te protegeré», dijo. «Con todo lo que soy, me aseguraré de que sobrevivas a la transición». «Lo sé», dije, besándolo suavemente. «Confío en ti». Los ciclos previos a la gran transición fueron de preparación. Kaerith modificó mi habitación, creando capas adicionales de protección, aislándola de tal manera que las ondas de energía del cambio dimensional se filtraran antes de alcanzarme. Las niñas pasaron cada momento libre conmigo como si estuvieran tratando de absorber mi presencia, de memorizar cada detalle. Y yo hice lo mismo, grabando sus rostros, sus voces, la forma en que reían cuando algo las sorprendía. La noche antes de la transición, la colonia entera se reunió en los jardines. Fue algo sin precedentes. Todas las criaturas, todas las formas de vida que habitaban ese espacio imposible, juntas en un solo lugar. Y no vinieron a despedirse, sino a agradecerme, porque los jardines habían salvado a la colonia. Y los jardines existían gracias a mí. Una por una, se acercaron y me tocaron. Algunas con manos, otras con tentáculos, otras con formas que ni siquiera tenía nombre para describir. Y en cada toque sentí gratitud, respeto, amor. Me habían aceptado por completo, a esta humana extraña que no debería estar allí, pero que se había convertido en una parte esencial de su mundo. Cuando la última criatura se alejó, solo Kaerith y las niñas permanecieron. Nos abrazamos los cuatro en silencio absoluto. No había palabras para ese momento, solo presencia. Solo la certeza de que, pasara lo que pasara, estábamos juntos. La transición comenzó al amanecer, o lo que pasaba por amanecer aquí. Sentí cuando la colonia comenzó a moverse, no físicamente, sino dimensionalmente, deslizándose entre capas de realidad como un pez navegando corrientes. El dolor fue inmediato, un desgarro en cada fibra de mi ser, como si me estuvieran estirando en 1000 direcciones diferentes al mismo tiempo. Kaerith me sostenía, su forma envolviendo la mía por completo, creando un capullo de protección. «Quédate conmigo», repetía como un mantra. «Elena, quédate conmigo». Y me quedé. No porque fuera fácil, sino porque había algo dentro de mí, algo terco y resiliente que se negaba a rendirse. Había cruzado desiertos, había plantado jardines en suelo imposible. Me había convertido en un puente entre dos mundos.
No iba a desaparecer ahora. No sé cuánto tiempo duró. El tiempo perdió su significado en la transición, doblándose y estirándose de formas que mi mente no podía procesar. Pero finalmente, el dolor disminuyó. La sensación de desgarro cesó, y cuando abrí los ojos estaba intacta. Transformada de nuevo, pero intacta. «Lo lograste», susurró Kerit, su voz llena de reverencia y alivio. «Dios mío, lo lograste». Miré a mi alrededor. Estábamos en un nuevo espacio ahora, y a través de las paredes translúcidas de la colonia, podía ver un cosmos diferente, estrellas más brillantes, nebulosas en colores que nunca había visto, estructuras imposibles flotando en el vacío. Era aterrador y hermoso al mismo tiempo. Las niñas corrieron hacia mí, abrazándome con fuerza. «Teníamos tanto miedo», vibró Laia. «Pensamos que te íbamos a perder. No se librarán de mí tan fácilmente», dije, riendo a través de las lágrimas. En los días que siguieron exploré este nuevo espacio. Los jardines también habían sobrevivido, más fuertes que nunca. Y descubrí que mi conexión con la colonia se había profundizado durante la transición. Ahora no solo sentía sus emociones y necesidades, sino que entendía sus pensamientos, sus sueños, sus miedos más profundos. Y la colonia también me entendía a mí. Aprendí que no era solo una estructura viva, sino una conciencia colectiva formada por todas las criaturas que la habitaban. Y yo era parte de esa conciencia ahora, mi voz humana añadiendo una nueva perspectiva, una forma de pensar que nunca habían considerado. Cierta tarde, estaba de pie en la cámara transparente en la cima de la colonia, observando las estrellas de este nuevo sector del cosmos, cuando Kaerit se unió a mí. Nos quedamos en silencio por un tiempo, simplemente existiendo lado a lado. «¿Te arrepientes?», preguntó finalmente. «¿De todo lo que dejaste atrás?». Pensé en la pregunta, en la tierra que apenas recordaba, en la mujer que había sido, solitaria, desplazada, buscando significado en las plantas porque no podía encontrarlo en las personas, en la vida que podría haber tenido si nunca hubiera cruzado ese desierto rojo. «No», respondí honestamente, porque esa vida no era realmente vivir. Era solo existir, aquí, suspendida entre estrellas, transformada en algo que no debería existir. Finalmente aprendí lo que significa estar viva. Me atrajo para un abrazo y me permití fundirme en su forma. «¿Y qué significa?», y preguntó suavemente. «Significa elegir», dije. «Significa aceptar la transformación. Significa echar raíces incluso en el vacío. Significa amar lo imposible y ser amada a cambio. Significa pertenecer no a un lugar, sino a un momento, a una conexión, a algo más grande que tú misma». Miré las estrellas, ese cosmos infinito que ahora era mi hogar. Y luego lo miré a él, a las niñas que se nos habían unido silenciosamente, y sentí que algo se asentaba dentro de mí. Paz, completa y absoluta. Si estás escuchando esta historia, si de alguna manera estas palabras te han alcanzado a través del vacío, quiero que sepas que es posible, que existen lugares entre las estrellas donde lo imposible florece, donde los humanos pueden convertirse en algo más, donde el amor trasciende la forma y la distancia, donde los jardines crecen en un suelo que nunca debería haberlos sostenido. Y si te sientes perdido, desplazado, como si no pertenecieras a ningún lugar, no te rindas. A veces el hogar no es donde naces, es donde eliges echar raíces. Es donde aprendes a existir plenamente, aunque sea en el espacio entre respiraciones, en el silencio entre latidos del corazón, en la oscuridad entre estrellas. Porque es allí, en esos espacios imposibles, donde la vida más verdadera florece. Si esta historia tocó tu corazón, deja que tu luz brille en los comentarios. Cuéntame, ¿ya encontraste tu lugar entre las estrellas? ¿O todavía estás buscando? Suscríbete para más viajes por los rincones olvidados del cosmos, donde lo imposible se vuelve real y el amor trasciende todas las fronteras. Y si conoces a alguien que necesita oír que pertenecer es una elección, no un accidente, comparte esta historia, porque todos merecen encontrar su jardín en el vacío. Soy Elena, fui humana, ahora soy algo más. Y esta es mi historia, de cómo aprendí que amar al alienígena es, al final, solo aprender a amar las partes alienígenas de nosotros mismos. Las partes que no encajan, que brillan diferente, que echan raíces donde no deberían. Y cuando el viento cósmico toca las venas de luz bajo mi piel,
Oigo el eco de todas las elecciones que me trajeron aquí. Y no me arrepiento de ninguna, porque al final no nos define lo que perdimos o lo que dejamos atrás. Nos define lo que elegimos cultivar en el espacio entre el vacío y el pertenecer. Y yo elegí el amor. Elegí los jardines. Elegí la transformación. Elegí vivir.